Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta propuesta del Grupo Ñandutí Inteligencia Financiera, donde siempre hablamos de finanzas, economía y por supuesto de mucho más. Gracias por la compañía, como siempre, cada miércoles. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas noches y un gusto de vuelta. Nosotros dos ya nos estamos habituando a quedar nosotros ¿Y dos qué, solos. qué pasó de Arnold esta vez? Y Arnold está en modo maternal todavía, ¿verdad? Pero en realidad está. No, en verdad en modo paternal. Y no sé, pues, él parece que se va a tomar 6 meses también o algo así. No, en realidad está representando dignamente, como siempre, a Avalon en un Ah, evento. ok. Me está cubriendo a mí que no viajé, así que, bueno, bien, estamos repartiéndonos un poco. Bueno, pero cumple su rol de padre y sigue también, ya, o sea, ya retomó las actividades en Y Avalon. ahí un pie y un pie. Fuerza para Arnold y cariño, por Arnold, supuesto. viste que no es un tipo para estar encerrado en su casa mucho tiempo. Tiene que estar medio con la farándula así, No, en movimiento. yo pensé que ibas a decir, tiene que estar con el tema de negocios, de las cuestiones de No, Avalon. él es nuestro influencer, siempre digo, él es el que tomó la posta, ¿verdad? Bueno, así que un saludo a Arnold, de que espero que ya se pueda sumar nuevamente al equipo el miércoles y si no, le vamos a hacer el aguante, claro que sí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con respecto a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. Esta propuesta que llama la atención, René, índice de expectativas empresariales, una presentación que hicieron y también hablan de una encuesta de madurez empresarial. Queremos saber de qué se trata, cuál es la importancia de ambas herramientas y cómo acompaña también el desarrollo económico del Paraguay. Voy a saludar a los invitados, primeramente a la dama que en representación de la Cámara de Comercio, Paula Carro, gerente general de la Cámara. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches, Claudia, René. Buenas noches a toda la audiencia, la teleaudiencia de Ñandutí, y un gusto estar con ustedes para hablar de estos temas tan interesantes que anticipan. Bueno, y Paula hoy está aquí en su papel de representante del gremio. En algún momento estuvo en medios de comunicación, también en la vocería de la Presidencia de la República, así que la gente que la está viendo, bueno, seguro que la ubica, ¿verdad?, de estos sectores. Y también nos acompaña Juan José Bocio, él es vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a la audiencia. Acá andamos todo muy bien, por suerte. Gracias por venir y compartir con nosotros esta noche. Y ya rápidamente para entrar en el análisis, y la semana pasada o hace 15 días aproximadamente hicieron esta presentación del índice de expectativas empresariales. ¿De qué se trata esta herramienta que lanza o que hace la presentación la Cámara? Es una herramienta muy interesante, ¿verdad? Está basada en una metodología que se desarrolló hace un par de años en Alemania, y lo importante es que va dirigida al sector privado. Siempre escuchamos en la economía lo que dice el Banco Central y se utilizan esos índices para saber cómo estamos. Acá nosotros estamos innovando, digamos, haciendo una encuesta que es gratuita, que no, ¿cómo se llama? Que es confidencial, y con eso podemos tener una percepción de qué opina el sector privado. Como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, fíjense lo que dice el nombre, comercio y servicio, es inmenso la cantidad de servicios y comercio que hay. Entonces, puedes tener una campana, digamos, de la parte empresarial tocando a muchos rubros diferentes. Entonces, esa es la idea, que uno pueda prever un poco cómo va la economía, no solamente por lo que dice la macroeconomía del Banco Central o la microeconomía del Banco Central, sino también la percepción de la gente, que es muy importante para la toma de decisiones a nivel gerencial. Ahí quiero agregar, Claudia, René, la Cámara de Comercio es una institución que tiene 127 años de vida institucional. El comercio y los servicios en Paraguay generan más del 50% del Producto Interno Bruto. Y en cuanto a empleo, estamos en alrededor del 60% de la ocupación, que está dentro del sector terciario, que le llaman. Si nos concentramos en el empleo femenino, esa cifra trepa al 80%. De ahí la importancia de que la Cámara impulse este tipo de estudios que apuntan sobre todo a mejorar la competitividad y la productividad de las empresas, porque si bien estamos hablando de una encuesta de llenado muy sencillo,
después vamos a introducirnos un poco en lo que es la operativa, cómo funciona esto. Es una encuesta de llenado sencillo, pero pregunta cuestiones de tipo cualitativo, no pregunta cantidades, no pregunta volúmenes. Y la riqueza de esto es que al medir percepciones del empresariado sobre cómo marcha la economía, también permite anticipar cuestiones que luego se confirmarán con otros estudios, pero al anticipar da la posibilidad de hacer correcciones. Nosotros estamos apuntando en este momento, estamos en pleno desafío de socialización y de visibilización de este estudio y estamos apuntando a todo el universo de nuestras empresas y también de nuestros socios indirectos, por así decirlo, porque la Cámara es un gremio de segundo piso, o sea, tiene socios empresas y socios gremios. Y queremos que también los socios de estos gremios que están asociados a la Cámara se sumen a este ejercicio. Es importante que lo hagan porque, como bien destacaba el vicepresidente, tenemos mucha información dando vueltas por ahí, incluso se ha puesto de moda que los gremios, como corresponde para opinar con autoridad, cuenten con sus propios centros de estudios económicos, pero la riqueza de esto es que no reproduce datos ni tiene como fuente datos de carácter oficial, es decir, datos del Banco Central, datos del INE, datos de la DENIT, sino que son percepciones que se recogen desde el propio sector privado, con preguntas del presente y preguntas del futuro, del tipo: ¿pensás contratar más personal? No exactamente cuántas personas va a contratar, sino si está en su ánimo hacerlo. Y conforme a eso se va generando y construyendo una tendencia. Paula, ahí me gustaría profundizar un tema que tocaron los dos. Si podemos ir un minuto para atrás y contarnos un poco cómo está conformada la Cámara, cuántos socios, cómo se organiza en términos de directorio. Nosotros hace unos días celebramos un evento de aniversario que estuvo muy bueno, ¿verdad? Con el ex ministro de Defensa de Colombia, el ministro Javier Jiménez. La verdad que ver a todos los gremios, a todos los representantes juntos fue un evento muy grande que siempre tiene mucha visibilidad. Nosotros participamos a través de la bolsa del Banco Continental, de las inmobiliarias, ¿verdad? Nos gustaría si nos podés ubicar un poco para la gente que no conoce tanto la Cámara. Claro que sí. Bueno, la Cámara, vuelvo un poco a lo que decía al inicio, tiene 127 años, fue, si no el primer gremio del Paraguay, uno de los primeros gremios empresariales. Segundo. El segundo, estamos ahí ARP primero, con la rural, ¿verdad? 2 años después viene la Cámara. Se creó la Cámara de Siglo Comercio. XIX ya. Sí, totalmente. Exacto, sí. De hecho, nuestra sede en el centro, que está sobre la calle Estrella, es un patrimonio de la ciudad, es una joya de la ciudad que les invito a conocer oportunamente. La Cámara tiene una conformación bastante heterogénea en ese sentido, porque si bien estamos hablando de un sector de la economía, que es el sector del comercio y los servicios, este sector es muy diverso. Entonces ahí están las casas de bolsa, están los bancos, las financieras, las inmobiliarias, las aseguradoras, en fin, el tipo de empresa que es socia de la Cámara de Comercio realmente es, la mayoría de nuestras empresas son empresas muy grandes, entendiendo y reconociendo ese inmenso valor que tienen las MIPYMES para la economía, que son más del 90% de las unidades empresariales, pero en este caso la mayoría de las entidades asociadas son empresas grandes y gremios que nuclean también a esas grandes empresas. Y traigo esto a colación porque para nosotros las grandes empresas tienen un poder traccionador también. Y son empresas que muchas veces al tomar decisiones mueven el amperímetro en una dirección u otra dentro de la economía. De ahí la importancia que les acompañemos, que midamos sus percepciones, que podamos ser una entidad que también les apuntale en la mejora de su productividad y de su competitividad, como de hecho deberíamos trabajar todos los gremios, ¿verdad? A mí ahí, con lo que explicaste, Paula, me parece muy importante resaltar, es lo que me viene a la mente al interpretar, es que tenemos siempre los datos oficiales del BCP, del INE, como dijiste, y de otras instituciones, y como que necesitamos del sector privado, o ese papel de repente cumplen hoy las organizaciones civiles que también lanzan sus datos, entonces como que sirve como contraste. Y te quiero consultar, señor,
¿por qué hacer las preguntas cualitativas y no cuantitativas a modo de que sea un ejemplo tal y tal, ¿verdad? Porque hay un problema de tamaños de empresa. Ujú. Entonces, ¿cómo medís eso? Sin embargo, cuando es cualitativo, es mi percepción de cómo está la economía en general. Si creo que en esta economía yo puedo crecer, Ujú. ¿verdad? Y también ahí viene un tema de la madurez de tu compañía. Hoy día vivimos un mundo, esto te parece un cliché, pero todo el mundo lo dice, mucho más rápido. O sea, cuando se fundó la Cámara, ya que hablamos de historia, ¿verdad? Era lento todo el tema. Y era medio que no hacía mucho problema que se funda de repente la Bolsa de Nueva York, no golpeaba acá. Hoy día estamos todos interconectados, los tiempos son tremendos, entonces para la toma de decisiones toda información es válida. Ujú. Cuanto más información tengas, mejor. Como bien dijeron, está en la parte pública, muy bien, esa es una fuente de información, pero hay veces no va de la mano de la parte privada, ¿verdad? Por N circunstancias. Y entonces, ahí cuando uno es director de una compañía, ¿verdad? O propietario de la misma, necesita realmente tener como un compendio. Bueno, esto dice la parte pública, que está genial el país, que la macroeconomía, que vamos a crecer tanto. Pero a la hora de la verdad, a lo mejor yo no hago caja en mi empresa. Sí. Entonces, para poder tomar las decisiones, yo necesito también escuchar lo que dice el sector privado, porque hay circunstancias a veces que son ajenas a la macroeconomía. Y de eso poder manejar tu empresa y que dure en el tiempo, ¿verdad? Digamos. Ahí, Juan José, hay un tema interesante también para mí, ¿verdad? Sí. Yo creo que nosotros somos un país donde no es tan fácil hablar públicamente de las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Tratamos Sí. todo de no hacer mucho ruido, ¿verdad? Y me parece que una encuesta de ese tipo también permite darle voz al sector privado en este caso, sin ir a una situación de confrontación a veces. O sea, vos podés decir tus preocupaciones, digamos, Claro. sin que eso sea un motivo de urticaria, digamos, del otro lado. Y nos va a dar un termómetro probablemente bastante más exacto de cómo están viendo el tema, ¿verdad? Por eso manejamos la confidencialidad, para que vos te puedas explayar sin un tema, mira, si digo esto se va a enojar fulano, va a tener tal consecuencia o no. Hay una confidencialidad y sale un informe de eso. Entonces, tratamos de ser lo más objetivos posible. Por eso tener confidencialidad, todas esas cosas, y no ponemos las cantidades. Ya. Por las diferencias de tamaño nomás. Y eso también guarda relación con el tipo de encuesta que estamos impulsando, ¿verdad? Es un índice de expectativas, o sea, recoge percepciones. Nosotros no tocamos la metodología de este estudio que, como bien recordaba Juan José, se diseñó en Alemania hace muchos años. Nosotros estamos impulsando esto en Paraguay con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es muy importante decirlo. Ellos revisaron de vuelta la metodología propuesta, estuvieron de acuerdo y nos están apoyando. Y el estudio lo va a realizar MF Economía, con un contacto directo con nuestras empresas. Nosotros hacemos todo el trabajo de liderar este proceso, de socializar esta herramienta, porque también cuando hablamos de completar encuestas como parte de un ejercicio regular, esto no se completa una sola vez, esto se completa una vez al mes y tiene que hacerlo el CEO, la máxima autoridad de la empresa o bien el gerente general, es decir, la persona que tenga todos los insumos de información para poder tener una mirada holística de cómo va la empresa y estar en condiciones de dar una respuesta precisa. Claro, más certera. ¿Y cómo va a ser, Paula, para entender mejor? ¿Se va a hacer cada mes? ¿Con qué periodicidad? Y de esa encuesta participan los asociados, ¿serían a la Cámara o se van a un departamento, van a los diferentes negocios? ¿Cómo es? Se va a hacer una vez al mes y los datos de ese mes se van a conocer al mes siguiente. Estamos en un plan piloto de un año en este momento. La riqueza de esto, por supuesto, radica en que más empresas completen. De ahí nuestra presencia aquí y nuestro agradecimiento a que nos den este espacio tan importante para poder visibilizar la herramienta. Y si bien estamos hablando de un índice de expectativas empresariales para el sector comercio y servicios, otra vez
tenemos algunas subdivisiones, por ejemplo, para el sector bancario, para el sector inmobiliario, también el sector de la construcción, porque el sector de la construcción dentro de la torta del PIB, según el Banco Central, bueno, a nivel internacional en realidad, no está dentro ni de la industria ni dentro del comercio y los servicios, sino que es un sector independiente. Ellos tienen su propio peso dentro del PIB. Y nosotros vamos a estar también midiendo la percepción del empresariado en el sector de la construcción sobre cómo marchan las cosas. Y a partir de los resultados, señor Juan, vamos a tener, bueno, cada mes aproximadamente unos resultados, una visión del sector empresarial sobre cómo marcha la economía. ¿Se van a hacer sugerencias al respecto desde la Cámara para las autoridades o es solamente la exposición y que la ciudadanía interprete y los empresarios, inversores también? Claro, o sea, a ver, como te dije en un momento, ¿verdad? Para la toma de decisiones, lo más importante es tener la mayor información posible. Sí. Porque así como preguntaron en un momento si uno realmente quiere crecer o no con su compañía, y bueno, a lo mejor yo digo, sí, quiero crecer, pero de repente empiezo a mirar y veo que el pronóstico es un pronóstico complicado, entonces a lo mejor le piso un poquitito, o sea, saco el pie del acelerador, digo, extendamos 1 o 2 meses a ver qué pasa si esta tendencia cambia o no cambia, o a veces uno tiene una visión muy sesgada de lo que está haciendo, qué sé yo estoy en la parte comercial, entonces estoy mirando mucho lo que es el comercio, a lo mejor no estoy mirando la industria de la construcción, y ahí hay otro ruido que a mediano plazo me va a golpear a mí, porque finalmente la economía es una sola, entonces si los otros están pasándola mal, y a mí me va bien, es un rato nomás. Claro. Finalmente me van a terminar estirando, ¿me entendés? Entonces, Sí. ahí viene el tema. Estas herramientas para eso sirven, para que vos veas, mira, a vos te va regio, pero a los vecinos no le está yendo muy bien. Entonces, a lo mejor yo bajo mi expectativa en la parte de crecimiento comercial o algo así. Hay un tema ahí, Juan José, que me Sí. es interesante. Yo uso mucho creo que todos usamos mucho para presentar al país el estudio de clima económico que hace Claro. Getulio Vargas. Esa Sí. es nuestra carta de presentación que mide la situación actual y la expectativa. Y yo creo que estos estudios también tienen un componente de mostrarnos al mundo cómo nos estamos percibiendo, tal vez en este caso desde una óptica más local y no solamente Getulio Vargas que nos diga cómo está Paraguay, ¿verdad? Exactamente. Aparte, de vuelta, generalmente todos los estudios van por la parte de lo que dice la función pública, ¿verdad? El Banco Central te dice la estabilidad, y perfecto, ¿eh? Nada malo con eso. Pero este es un estudio que te da otra mirada de cómo percibe realmente el que vive acá, el que trabaja acá. Y el único de su tipo en este momento. No hay ningún Exacto. otro estudio de este Sí, tipo que ni se esté cerca. desarrollando. Entonces, no sé si me explico. Sí. Entonces vos ahí, como vos decís, a la hora de tomar una decisión, mira, esto es lo que dice Getulio Vargas, esto es lo que dice la Cámara, y saquemos un promedio. Ahora, si los dos dicen espectacular, espectacular, vamos. Ujú. ¿Me entendés? Pero si hay una diferencia ahí, viste, como que... Por eso te digo, cuando mayor información tengas, creo que mejores decisiones vas a tomar para ir adelante. Y al hacer la presentación, porque no recuerdo, Paula, si fue hace 2 o 3 semanas más o menos, ¿cómo tomó el gobierno, las autoridades, la gente del gremio también? Bueno, nosotros le hicimos una presentación general a nuestro gremio y a los medios de comunicación también. No hemos tenido oportunidad de conversar con el gobierno sobre esto. Seguramente cuando tengamos los primeros resultados conversaremos, ¿verdad? Claro. Porque esto nos va a arrojar información mes a mes, ¿verdad? Y la idea es que este ejercicio ya sea regular e ir sumando a más empresas, no solamente ya las empresas que pertenecen a la Cámara de Comercio, sino también empresas paraguayas en general con independencia de su tamaño. Pero yo creo que toda información suma, sobre todo cuando la información es recogida y analizada con mucho rigor, cuando es analizada por profesionales, por expertos. Nos estamos apoyando en expertos en este caso, y también, reitero, la metodología fue revisada por la Organización Internacional del Trabajo, que nos está apoyando, porque ¿cuál es el objetivo final de esto? Que las empresas entiendan mejor cómo está el clima de negocios en Paraguay, que eso les dé insumos para ser más
para tomar decisiones más asertivas, para ser más productivas, para ser más competitivas y por ende estar en mejor capacidad de contratar más mano de obra. Claro. Sí, es importante. Y para entender mejor, si es que tenemos que citar algunos aspectos que se van a abordar en esas consultas que Sí. se van a hacer. Ventas mencionaste, Sí. contratación de personal. ¿Cuáles son esos elementos que se van a...? Stock, venta, contratación de personal, inversiones. Ujú. Pero volviendo un poco a lo que decíamos, no con preguntas precisas sobre volúmenes ni cantidades, sino más bien sobre sí, no Claro. o todo sigue igual. Un ejemplo. Ah, ¿Crees que vas a vender más el próximo mes? Exacto. Sí, no. ¿Sí o no? Sí. Ah, Eso ya. nomás es, ¿entendés? Sí. No Sí, cuánto vendiste, dame ahí con la última coma como Claro. si fuera la set. No, 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 no. no, no. ¿Entendés? Entiendo, ¿Crees que va a vender más o menos? O Sí. crees que de acá a fin de año vas a contratar más colaboradores, ¿verdad? Sí, no. Sí, no. Sí. Entonces, es una manera Un de... por eso- termómetro. es un Sí, termómetro, sí. exactamente. Y del sector privado, que como ya dijimos varias veces en la Sí. entrevista, no existe la herramienta similar hoy acá. Esta es la única. Y mencionaron el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo, pero la consultora que va a realizar, ¿es nacional o internacional? Es nacional, es MF. Ah, ya. Manuel. Sí, Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Ah, claro, Sí, sí. Manuel Claro. Ferreira. Ah, que muy interesante a mí me parece, pero yo así le doy mucha relevancia. Primeramente porque va a servir para controlar lo que nos está diciendo el gobierno. Y segundo porque realmente se espera también de la clase empresarial que no siempre estén del lado nomás del gobierno sin exponer algunas realidades, sino de que me parece que también desde la visión de este sector y de diferentes gremios se le va a exigir de manera indirecta también a las autoridades. Me parece que es también un punto O importante. por lo para menos un resaltar. canal de comunicación ya con Claro. con un elemento formal científico, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, la Cámara de hecho se está expidiendo constantemente sobre toda clase de temas y no quiero usar la palabra crítica, ¿verdad? Para definir su posición, pero siempre es una posición muy franca Ujú. respecto a lo que el sector realmente opina sobre toda clase de temas. Y en estos días la verdad que llamó la atención hasta por el feriado de la Albirroja, por el Ah, caso cierto. Vi, Sí. es como que ahora ya Y- me da la impresión de que tus propios clientes ya esperan que vos tomes una postura, ¿verdad? Y tampoco te puede quedar ya tan callado por un lado o por el otro, ¿verdad? Es que hay que tomar la postura. Mm. Porque finalmente, ¿qué somos nosotros? Representantes de diferentes gremios. Ujú. Y si un gremio es atacado, nosotros tenemos que decir, señores, acá está pasando esto. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, tenemos que presentar nuestra postura también, ¿verdad? Apoyando a los gremios que están mal. De vuelta con esta encuesta que estamos hablando, esto también es un compromiso de los empresarios con el país. Ujú. Porque todas estas cosas ayudan a construir estadísticas. Y, ¿por qué no? Llegado el momento, estoy seguro que va a permear al gobierno y a toda la gente que tienen sus analistas también ellos, y van a ver que no todo lo que brilla es oro. O sí todo lo que brilla es oro. Ojalá que sea sí todo lo que brilla es oro. No sé si me explico, no quiero ser negativo. Pero por lo menos que vean, porque van a salir los números y van a empezar a tomar forma. Y como bien dijimos, esto va a ser exponencial. O sea, la idea nuestra es darle toda la difusión posible para que la mayor cantidad de empresas, y no importa que la empresa sea pequeña, porque estamos hablando de algo que no es cuantitativo, es cualitativo. O sea, yo quiero tener la información de la mayor cantidad de gente para poder darme cuenta, o sea, para que el señor que tiene que hacer análisis y poner los parámetros, ¿verdad? Se dé cuenta de la salud de la economía desde la visión empresarial. Ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. No sé si te pongan apuro, pero antes de ir al corte, antes que nos manden al corte. Uno le escucha, le escucho a Javier Jiménez, por ejemplo, en el Sí. evento del mes pasado, a Carlos Fernández, al propio Salti Peña. Ellos le dan mucho peso a la figura de que el sector privado es el que mueve la economía y que el Estado tiene que desarrollar reglas claras sobre todo, ¿verdad? Y a mí me surge la pregunta, ¿cómo ves ese ida y vuelta de comunicación para alinear estrategias, temas? ¿Cómo evolucionó eso en estos periodos, en este periodo y en los anteriores, ¿verdad? Y bueno, mira, como siempre, ¿verdad? Y hay posturas encontradas. Y justamente
lo que siempre tratamos de hacer no es que no hayan leyes, sino que haya consenso. O sea, el gobierno puede proponer, no sé, digo, hacer tal cosa, pero que haya un consenso, que por lo menos se escuche la voz de la otra parte. Porque las leyes generalmente perjudican a alguien, normalmente no creo que haya una ley que beneficie a todos. Siempre hay alguien que se golpea, digamos. Y entonces escuchar el consenso y tratar de hacer algo que sea vivible para todos y no olvidarnos de que nosotros necesitamos capital extranjero, ¿verdad? Porque es la forma de crecer que hemos visto en otros países. Entonces, de repente sí puede sonar muy lindo en el papel ciertas cosas, pero eso puede espantar ese capital que necesitamos para infraestructura, que creo que todos somos conscientes que Paraguay está muy atrasado en infraestructura, digamos, versus los países del Mercosur nomás. No voy a poner a nivel global. Nos falta bastante infraestructura. Mucho se está haciendo y toma su tiempo, pero creo que falta mucho más todavía por hacer. ¿Esa es una queja o un comentario habitual? Es un comentario, como te digo, objetivo. Yo no te digo de vos, te digo de gente que viene de afuera que quiere invertir. Viste que el tema de las noticias positivas sobre Paraguay despiertan mucho interés, mucha gente quiere conocer, quiere saber. Y uno de los temas que siempre destacan es, queremos invertir en Paraguay, no tenemos claro todavía cuáles son los grandes proyectos. Como que hay algunos proyectos icónicos, pero me da la impresión de que hay mucha plata y pocos proyectos grandes para esos, los grandes capitales sobre todo, ¿verdad? Así mismo. La seguridad jurídica es un tema no menor, ¿verdad? Que a la hora de la verdad, cuando vos vas a poner tu dinero, querés que por lo menos se te juzgue por una misma vara y que no sea un tema, no, vos sos extranjero, luego, no, así ya no. ¿Entendés? Entonces, ahí es un problema que podemos tener, ¿verdad? En cuanto a la venida de los capitales. Y también, ¿verdad? La parte de los proyectos. Ahora el gobierno está sacando unas nuevas leyes, se aprobaron la semana pasada. Sí. 3 de ellas se están, creo que, reglamentando como para dentro. Sí, está en proceso de reglamentación como para dentro de un mes y algo, que forma parte, yo creo, de tratar de mejorar las condiciones del país para que venga el tan mentado capital extranjero. Hoy hablamos de la actualización de la ley de Maquila. De inversiones y también de ensamblaje de electrodomésticos. De productos. Esas 3 ya fueron aprobadas. Sí. Y hay que reglamentar. Y lo que se estaba también preparando era lo de los parques industriales, que también es muy interesante. Sí, por eso. Y creo que todo eso es en el marco de darle generar mayor cantidad de empleo. O sea, de vuelta, volviendo al origen, nosotros tratamos desde nuestro lado generar mayor cantidad de empleo, teniendo esta herramienta que ayuda a tener una percepción y a tomar también de repente medidas antes de que ocurran las cosas. Por otro lado, digamos que en este caso el gobierno también está haciendo, a mi criterio, una serie de leyes para tratar de generar la venida del capital extranjero que va a poner las industrias o lo que sea, o apuntalar las industrias locales, hacerlas crecer más y volverlas competitivas o qué sé yo, para generar más empleo de vuelta. Bueno, ahora, perdón, tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero nomás hacer una aclaración. Encuesta de madurez empresarial es diferente a índice de expectativas empresariales. Es otro producto. Bueno, entonces, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de la encuesta de madurez empresarial que también hace por primera vez la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. Así es. Antes tenemos algunos consejos para ustedes. Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Contimóvil. Sos grande, tu banco también. Y querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles. Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Para saber más, seguinos en redes sociales o ingresa a avalon.com.pi. Avalon, fortalece tu futuro financiero. ¿Querés vivir bien? Siempre. Siempre, yo también. Paula, ¿querés vivir bien? Por supuesto. Señor Juan José. De lo mejor que se pueda. Bueno, y atención con esto, porque Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 13 12. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Inteligencia Financiera.
Seguimos con inteligencia financiera y antes de profundizar sobre lo que es la encuesta de madurez empresarial, quiero darles un consejo. Tu terreno propio te espera en Colinas del Sol, un lotamiento de Itacua Bienes Raíces en Escobar, Paraguarí. Terrenos desde 360 metros cuadrados con financiación hasta 130 meses. Convertite en inversor inmobiliario escribiendo al 0984-785-500. Itacua Bienes Raíces, inversiones inmobiliarias rentables. ¿No compraste todavía tu terreno ahí, Claudia? No, todavía no, señor. Quiero comprar en... Ay, ¿cómo era el nombre? Para escaparte con el mitad y con tu mamá. No. El barrio que estaba en Itapúa. ¿Cómo era? ¿Josefina? No. Benedicta. Benedicta. Sí. Ahí, señor, voy a comprar. Ese es súper glamoroso para vos. Sí, para mí no. Con tu ¿verdad? horario, ese nomás no sé cómo vas a tener que ir y venir en el día. Bueno, ahora sí vamos de vuelta con Paula para saber de qué se trata esta encuesta de madurez empresarial. Bueno, esto es el resultado de un convenio que firmamos recientemente con Fundación Don Cabral, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Y como parte de ese acuerdo, nuestros socios tienen beneficios exclusivos en los programas de formación de Fundación Don Cabral, pero además van a tener la posibilidad de que se les haga un examen diagnóstico, por así decirlo, una encuesta de madurez empresarial que identifica cuáles son esas áreas de mejora o áreas de oportunidad donde la empresa, comparada, digamos, en el contexto de empresas de su rubro e inclusive en el contexto de empresas a nivel internacional, necesita mejorar. La empresa que participe en esta encuesta es una encuesta que se completa una sola vez, recibe como entregable un análisis integral de cómo está la compañía y tiene que hacerlo más de una persona por empresa para que el resultado sea bueno, sea interesante, porque hay en este tipo de estudios también a veces que tener en cuenta sesgos. Entonces ellos han desarrollado una metodología que a mayor participación de gerentes de la empresa permite, digamos, mitigar con más precisión los efectos de esos sesgos. ¿Cómo hace para participar en una empresa? ¿Eso tiene costo? ¿Es parte del acuerdo? No tiene ningún costo. Es parte del acuerdo. Si una institución de este tipo va a realizar un estudio hacia una empresa, eso va a tener un costo alto. Pero como tenemos un acuerdo con ellos, los socios de la Cámara y también los socios de las entidades asociadas a la Cámara pueden acceder a la encuesta de manera totalmente gratuita. Se completa una sola vez. Mira, yo completé la encuesta para exactamente medir el tiempo que toma hacerlo y me tomó menos de 10 minutos. Pero, reitero, la riqueza de esto es que lo hagan varias personas por la empresa. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos, el gerente financiero, el director general también. Es decir, varios elementos importantes dentro de la entidad. Si no me equivoco, perdón, Paula, Sí. ahí surge un centro de competitividad y productividad como resultado de esta alianza, ¿verdad? Asimismo, fue el primer paso que dimos como institución para la constitución de nuestro Centro de Competitividad y Productividad. En principio habíamos hablado de constituir desde la Cámara un centro de estudios económicos, pero realmente queremos acercarnos a lo que el socio necesita en este momento de manera más precisa. Estamos viviendo momentos de cambios profundos en las economías de nuestros países a nivel global, inclusive se están reconfigurando las cadenas de valor y nosotros como gremio estamos interpelados también a acompañar esos cambios, así como se van produciendo, inclusive ser capaces de anticipar el futuro, ¿verdad? De ahí que estamos dando estos primeros pasos para la constitución de nuestro centro. ¿Y se puede hacer así una reflexión desde su experiencia, señor Juan José, sobre cuáles serían algunos elementos de inmadurez empresarial que pueden amenazar el buen desenvolvimiento, ¿verdad?, de las empresas? Claro que sí. Lo que pasa con una empresa es que normalmente comienza, o sea, el fundador comienza con una idea, ¿verdad? Y va creciendo la empresa si te va bien. A medida que crece la empresa, entran otros jugadores que tienen otras visiones, hay veces, y ahí es donde uno tiene que ir viendo o sea, qué va a hacer con esa empresa. Primero que el fundador no es eterno. Entonces hay que ver si uno la va a dejar como empresa familiar y arreglar bien la sucesión, porque todos conocemos muchos casos de personas que se ha muerto el jefe de la empresa y después la empresa se desaparece porque se pelean todos los que están
atrás de él, digamos. Estadístico que generalmente el nieto es el que patina la empresa del abuelo, ¿verdad? Suele ser así. Casi siempre. Pero por eso, a medida que la empresa crece, ¿verdad? Hay que pasar por una serie ¿cómo te puedo decir? De niveles de maduración. Así como cuando estás en un colegio, vos comenzás en kinder, con una maestra que te hace cortar unas cositas con una tijerita, y después uno va terminando. Se supone que al terminar el colegio tenías que saber, qué sé yo, álgebra y esas cosas, se supone, digo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es lo mismo pasa con una empresa. Una empresa comienza pequeña, después de repente mucha gente, hay que traer a alguien de recursos humanos que maneje, ¿verdad? Y la pregunta es el cuándo. ¿Cuándo tenés que traer a la persona de recursos humanos? ¿Cuándo tenés que a lo mejor tener tu CFO, o sea, la persona que maneja la parte del dinero? ¿Cuándo tenés que traer? Y ahí es donde estas empresas grandes como esta fundación te dan un servicio de coaching. Se ponen al lado tuyo, miran el tamaño de tu compañía y te dicen, mira, acá en tu organigrama, papito, falta esto. No, pero yo puedo hacer esto. No, ya no puedes. Porque la empresa creció tanto que antes hacía, hoy día haces agua, acá y acá. Entonces tenés que poner gente de confianza que te maneje esto. Y ahí comienza todo un tema, ¿verdad? Y como te digo, puedes irte por los dos caminos, el camino familiar, ¿verdad? O el camino, ya si uno decide, dice, no, sabes que yo prefiero que la familia quede feliz fuera, que reine pero no gobierne. Entonces ahí te vas por la parte, digamos, de corporativo, digamos. Lo que se dice vulgarmente profesionalizar, pero no porque los dos de la familia no sean profesionales, sino porque son gente que no son de tu sangre, que va a ser tu CFO, tu CEO, lo que sea. Y pones esas figuras y la empresa continúa en el tiempo, como son todas estas grandes corporaciones, ¿verdad? Que podemos verlas marcadas por acá, ¿verdad? O sea, ahí tu propia familia es un caso icónico de una empresa patricia o sea, una familia patricia empresarial con Sí. grandes empresas que pudo hacer esa transición y se asoció con grandes socios internacionales Por ejemplo, sí. el grupo Lehman, que llegó terminando ahí al final con la cervecera, ¿verdad? Entonces, así mismo. hay una evolución muy grande en el empresariado paraguayo en este periodo corto, ¿verdad? Es que es así, ¿verdad? Eso te permite también, ¿verdad? El tener sociedad con gente grande que está hace mucho tiempo trabajando, de repente te permite capear tormentas. ¿Por qué? Porque estas tormentas ocurren en las diferentes economías del mundo. Nosotros estamos en general, si miras la macroeconomía, en un periodo de bonanza increíble dentro de Paraguay, ¿verdad? No quiero sonar light porque sé que hay otros problemas, no todo el mundo la está pasando bien. Eso, no quiero entrar en ese análisis. Simplemente digo que la economía del país, ¿verdad? Es simple, digamos. Hay lugares como los vecinos, Argentina siempre es un ejemplo que sale a relucir, donde vos tenés de repente picos de inflación espantosos o que hace que sea mucho más complejo llevar la empresa adelante. Cuando te asocias de repente con gente de afuera o profesionalizas y prevenís este tipo de cosas, vos estás más preparado para algún tipo de mal momento que pueda pasar la economía. Esta gente te va a ayudar a tomar decisiones. Y volvemos al punto original. Cuando más información tengas, mejores decisiones probablemente tomes, o decisiones más asertivas. Se me quedó hace rato una idea en el tintero, que mencionaste que algunos de los desafíos para el país, para acompañar el desarrollo económico y demás, era el tema de la infraestructura. Sí. Déficit de infraestructura sería. Luego mencionaste seguridad jurídica y te quiero consultar si es justamente también la falta de capital humano o en eso estamos bien en el país. Mira, honestamente hay un problema, ¿verdad?, con los recursos y la preparación de los mismos. Lo que pasa es que el país de golpe está creciendo a pasos agigantados y como que no todo el mundo está tan preparado para poder llevar empresas ya más grandes, porque de vuelta acá hay un asunto de madurez y no es lo mismo manejar una compañía pequeña que manejar una compañía grande. Aunque en teoría, digamos, las dos empresas, si son comerciales, son iguales, ¿verdad? En la práctica no es lo mismo ir con una nómina de 800,000 personas que manejar una nómina de 20 personas.
claramente en 20 personas somos todos amigos. ¿Entendés? En 1000 de repente, no te digo que no le conozcas, pero ya no te... Es mentira si es que vos me decís que a los 1000 le conocés y son tus amigos y comen contigo. Mentira, imposible. Entonces, ahí es verdad, hay un tema. Y hoy día yo veo que la parte de recursos humanos, ¿verdad? Sí es un problema dentro del país. Porque necesitas los recursos humanos capacitados. No es tener nomás la gente, o sea, cuando vos vas a traer la C de una compañía, CEO, CFO, etcétera, vos necesitas que sean personas capacitadas. ¿Y cómo ves ahí desde el centro? Nosotros siempre mencionamos en el programa, yo sobre todo soy medio insistente que nuestro modelo educativo quedó atrasado ya. Yo no sé si 50 años, 100 años, pero los chicos llegan realmente, nosotros entrevistamos gente todo el tiempo y hasta egresados universitarios que no saben presentarse, no saben hacer un currículum. Todo el sistema no te está preparando para esa especialización que vos mencionás. Y sí, es que vamos a un mundo mucho más competitivo. Honestamente hablando, yo creo que era más fácil triunfar, entre comillas, sin preparación hace 50 años atrás. Por el tipo de economía, era más lento las cosas, entonces si vos cometías un error tenías más tiempo de arreglar. Hoy día es como, no sé, irte en un avión a fondo y rozando el suelo. Un error te estrellas. No te queda otra, ¿entendés? No sé qué opinas. Yo tengo una visión un poco más optimista del asunto. Está bien. Pablo. En el Paula es sentido, más joven, ¿viste? Paula y Claudia, ¿viste? Todavía. no, en el sentido de que hoy, como no ocurrió antes, también hay muchas herramientas gratuitas a disposición Sí. para aprender de aquello que te interese. Y el desafío en materia educativa ahí es que los maestros sean capaces de formar verdaderos autodidactas. Sí. Porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y bien utilizada puede ser una herramienta que ayude a nuestros países a mejorar ostensiblemente su productividad como no lo haría de otra manera. Pero tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que preparar a las generaciones actuales y venideras para que puedan subirse a esa ola y no se queden rezagados por ella. Sí, y ahí el desafío es la formación de los docentes. Sí. En cambio, las denuncias de fraude en exámenes para elegir docentes es una locura. Realmente estamos... Sobre todo, atrasado. hablando de servicio, que es la Cámara de usted, ¿verdad? Uno en todas las presentaciones menciona que tenemos gente joven, Sí. la pirámide, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para que nuestra economía crezca a un nivel de desarrollo más alto, nosotros tenemos que ir a servicios, ¿verdad? O sea, la economía primaria e incluso la secundaria no te lleva a esos niveles de 15 y 20 mil dólares per cápita, ¿verdad? Así es. Y de repente uno habla, vamos a traer call center de 1000, 2000 personas, no sé qué tan fácil es hoy. Es como que tenemos la oportunidad, pero nos está faltando enganchar un poco la parte educativa, ¿verdad? Y sí. Hay algunas experiencias ahí, yo conozco el caso de una marca, no sé si se puede Métele nomás. nombrar, el caso de Nestlé, por ejemplo, que Ujú. cuando tuvo que constituir acá su sistema de atención internacional y al no encontrar a una cohorte así preparada de personas, hicieron un proceso de inmersión con un grupo numeroso de jóvenes a quienes pusieron a estudiar idiomas, por ejemplo. Y ese es un caso de éxito. Ujú. Muy interesante las reflexiones. No quiero dejar de lado los servicios que tiene la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay, porque tuvimos ya incluso una invitada muy especial cuando hablamos del Centro de Arbitraje y Mediciones del Paraguay, para reiterar también cómo es una división dentro de la Cámara, para recordar un poco cómo es. Mira, la Cámara históricamente es la fundadora de la Bolsa de Valores de Paraguay, no sé si ustedes saben, Sí. hasta que la bolsa ya fue bastante grande y Se tuvo independizó. su madurez y se independizó de la Cámara. Originalmente nuestro local dice Cámara y Bolsa de Comercio, y las fotografías cuando te vas a mirar de 1900 y esas cosas, había un pizarrón y la gente se iba y escribía. Ahora vamos al centro de arbitraje. Hace unas 2 décadas o casi 3 décadas se decidió hacer un centro de arbitraje y mediación del Paraguay. Eso es algo que tienen generalmente todas las cámaras de comercio del mundo. O sea, nosotros fuimos los primeros en traer acá a Paraguay y, como te digo, creo que hay ahora hay un segundo centro de arbitraje, pero el nuestro sí tiene un prestigio de muchos años. Y
¿En qué consiste el tema? Generalmente en un contrato uno viene y firma libremente, yo firmo un contrato contigo y no pensamos que va a ir mal, pero hay veces va mal. Esperamos que no vaya mal. Exactamente. Pero puede pasar. Entonces, dentro de las cláusulas del contrato decimos que en caso de una desaveniencia, vamos a ir al centro de arbitraje y mediaciones, no por la justicia. ¿Y por qué? Porque el centro de arbitrajes y mediaciones tiene una fecha de entrada y una fecha de salida. O sea, el juez se tendrá que pronunciar en un tiempo X que está estipulado ahí. Y siéndote honesto, es bastante más rápido que el otro. Que los 20 años. Lo categórico. No, sí. sí, claro. Nosotros es 1 año y 6 meses, como mucho, el tiempo que puede quedarse tu causa. Y con un costo ya medio formulado y acotado, ¿verdad? Claro, las leyes están todas claras desde el vamos, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos un poquito lo que habíamos hablado de la seguridad jurídica. Sí. Entonces vos, o sea, la mayoría de las compañías multinacionales, esos son nuestros clientes. Por confidencialidad no puedo dar ejemplo, Sí. pero les comento que es así porque ellos se sienten seguros, saben dónde entran y saben que mal les pese van a salir en tal fecha. Puede salir a favor tuyo o a favor mío, pero vamos a salir en tal fecha. A partir de ahí, ¿verdad? Vemos cómo continúa. Preguntabas, Claudia, por lo que piensa de la Cámara acerca de la seguridad jurídica en Paraguay. Esta es una medida de respuesta de la Cámara, una medida concreta que apunta al fortalecimiento institucional, a la seguridad jurídica, porque los procesos arbitrales tienen un plazo que se cumple. O sea, no es como sucede con la justicia ordinaria, que uno sabe cuándo entra, pero nunca cuándo sale. Y al tener ese grado de certeza para los empresarios, también contribuye a la mejora del clima de negocios, porque nadie quiere tener problemas en la ejecución de sus contratos, pero esos problemas pueden ocurrir eventualmente, y para ello este mecanismo de resolución alternativa. Sí, hay un tema interesante que es la figura del juez, digamos, en este caso el árbitro. El árbitro. Son profesionales del sector privado. Muy generalmente, respetados, por por ejemplo, cierto. le tuvimos acá a mi amigo Pablo Lu, que es un Sí. abogado súper prestigioso, presidente de la bolsa. O sea que no es un juez así medio con intereses Y políticos. el procedimiento es, según el tamaño del problema, se puede elegir un árbitro o 3 árbitros. Sí. En un caso medio importante ya económico, entonces se toman 3 árbitros, ¿verdad? Y después vos podés recusar o no, pero una vez que está formado ya el tribunal, ahí comienza a correr, igual que en un caso que sea, digamos, por el método tradicional. Solo que tenés fecha de salida. ¿Por qué? Porque se les marcan los plazos. Entonces, vos estás llevando mi causa y vos tenés 25 días para pronunciarte. Y tenés una secretaria que te va a empezar a torturar. Dale, hasta que te pronuncies. De ahí se pasa. Y si no te pronuncias, también hay sanciones para los árbitros. Para que el tiempo justamente se cumpla. Porque ese es el servicio que estás viviendo. ¿Jueces solamente nacionales o también internacionales? En este momento Sí. Son locales los jueces que tenemos acá, ¿verdad? La figura de arbitraje, pero eso no quiere decir que no tengamos arbitrajes internacionales. que se dirimen aquí. Exactamente. Ah, Porque ok. ha pasado, por ejemplo, compañías extranjeras de algún tipo que están acá versus otra compañía extranjera que no le cumplió en el servicio Ya entiendo. y vienen, porque como las dos están con el problema dentro de Paraguay, vienen y hacen de nuestra cámara. ¿Y cuántos casos al año más o menos tienen? Bastante. Ingresan alrededor de 10 más o menos. Sí, un poco más yo creo. Al año. Eso es, una cosa es arbitraje, otra Ajá. cosa es mediación. Ah, sí, entiendo. ¿Ok? Sí, entiendo. La mediación es mucho más simple. La mediación a lo mejor es que él y yo estamos con un problema, Claro. entonces vos sos la mediadora y te contamos. Él te cuenta su campana, yo te cuento mi campana. Y ahí vos decís, me parece que te equivocaste, Juan José. O hacer Él una tenía sugerencia razón. para que se... ¿Entendés? Y ahí digamos que los dos de buena manera nos damos la mano y se acabó el problema. Me voy medio pichado, pero acepta. se acabó el problema. ¿Entendés? Eso sería lo de la mediación. Es algo mucho más simple, ¿verdad? Pero es muy útil también. Porque hay veces con una mediación resolves y no tenés todo el tema judicial. Sí. Y el Que siguiente es paso ya bastante. es el arbitraje, ¿verdad? Sumamente, si es que hablamos de la justicia en el país, penosamente es así, justicia sinónimo de desgaste en Paraguay. Sí, Sí. Terrible, y te sale carísimo Y algo también que a le la genera larga. mucho estrés a la gente de afuera que dicen yo voy a jugar de visitante y es difícil ese rol. El CAMP tiene ISO 9001. Sí. O sea, hasta ese tipo de controles tiene.
y está recontra reconocido, o sea, te digo, tiene lo último en tecnología de manejo de datos, que eso es muy importante, la confidencialidad. No querés que tu caso salga por todos los diarios y nada. Entonces ahí, ¿verdad? Se escanea con unos escáneres especiales, se guardan en discos duros especiales, que no puede tener acceso, está todo encriptado. Por eso, justamente ese ISO 9000, ¿verdad? Que tenemos, es justamente por toda la parte de la seguridad que brindamos a nuestros clientes o sea, de la privacidad de sus datos. Que es algo muy importante, porque si no el manoseo, ¿entendés? De repente no vale la pena. Ahí a mí me gustaría también poner el acento sobre un tema, es que el CAM tiene una gobernanza completamente independiente a la Cámara de Comercio. O sea, Así es. es una unidad creada por la Cámara, pero la Cámara no interfiere, digamos, en todo lo que hace al rol misional del CAM. Acá, en el caso de don Juan José, él está con sus dos sombreros hoy, ¿verdad? Como directivo del CAM y directivo de la Cámara de Comercio, pero yo como gerente general de la Cámara, yo no sé qué es lo que se está discutiendo en el CAM, y así tiene que ser, ¿verdad? Porque es una entidad que funciona con esa autonomía. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos la pregunta tradicional del programa, pero no quiero desaprovechar tampoco la presencia de ustedes, especialmente la de Paula, para rápidamente tener como una reflexión sobre, considerando tu cargo en la vocería de la presidencia, cómo hoy está comunicando el presidente diferentes crisis que se le presentan, incluso al movimiento oficialista. ¿Tenés algo que decir al respecto? Bueno, Te pusieron en apuro al sí, final. Perdón, al final. estoy en un rol. Siempre hace lo mismo, Claudia. Te cuento que a propósito. Es una periodista incisiva. Bueno, yo creo que si un gobierno dura 5 años es porque a lo largo de esos 5 años hay que hacer las evaluaciones pertinentes para ir introduciendo los cambios que sean necesarios. Yo apostaría por fortalecer la vocería de gobierno siempre. La vocería de gobierno tiene que ser un canal de información oficial, tienen a una persona muy profesional ahí al frente, pero esa persona tiene que tener información y tiene que tener poder de decisión para que esa vocería funcione. ¿Y alguna reflexión, señor Juan José? ¿Sobre el gobierno? Sobre el gobierno, sí. Y miren, mi visión es de que realmente en lo que es mi sector comercio, nosotros estamos mejor, ¿verdad? Siéndote honesto. Sé que hay problemas en otros sectores, ¿verdad? Y bueno, ojalá que puedan corregirse para que mejore todo. Y los valores macro, creo que son todo de público conocimiento. Son impresionantes nuestros valores macro, dentro de que no hay un orden cartesiano en las cosas. Cuando vos te vas, ves, hay un cierto desorden, pero increíblemente funcionamos dentro de ese desorden en la parte macro. O sea, bueno, y ahora sí, ya, mi última consulta, René, ¿verdad? Tip de inteligencia financiera que quieran compartir para los oyentes y televidentes de Ñanduti. Como todo en la vida, tomar siempre decisiones informadas. Muy bien. Ese es un tip. Y otro tip es cuidar la parte financiera, propiamente dicho. La gente tiene malos momentos por la parte financiera, no por la económica. Normalmente es así. Bueno, Todos los días yo posteo en Instagram sobre eso. Hoy posteo una ¿Qué cita posteaste? Yo no vi. de Warren Buffett, que te dice de que más o menos si alguien te promete riqueza extrema sin riesgo, deja de escucharle a ese tipo, ¿verdad? Y no sabe cómo lidiamos nosotros contra el virochusco y el... No sé si se puede decir el tabú, pero el tabú a veces es la gente que quiere, ¿viste? Abundan. Hay mucha desinformación sobre ese tema, ¿verdad? Y nosotros tratamos un poco en los roles que nos tocan de hablar de otra forma, ¿verdad? Qué difícil es el tema de educación financiera, ¿verdad? Complicado, realmente muy complicado. Bueno, llegamos al final. Gracias, René. Gracias, Claudia. Señor Juan José. Y gracias, Paula, por estar con nosotros en Ñanduti en Inteligencia Financiera. Gracias, Claudia. Gracias Gracias a ustedes y a a los ustedes. oyentes, muchas gracias. Por Claro. este valiosísimo espacio. Sí, Bueno, van a muchísimas volver en gracias. algún momento. Ok, con Esperamos gusto. que Para sea. comentar los resultados de la... Es cierto, los primeros Totalmente, resultados del Así índice mismo. de expectativas empresariales. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Chao, chao.